Protestas contra las restricciones por COVID-19 en China generan un inusual pedido de renuncia a Xi Jinping. Migrantes venezolanos son desalojados de campamentos a orillas del río Bravo. No lo veo justo, no tenemos dónde ir, no estamos aquí es por necesidad. Además, en nuestra cobertura especial desde Qatar, aficionados se quejan por la escasez y los altos costos de los boletos y los avances del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con las inusuales protestas que se registran en China. Este lunes, manifestantes pidieron la renuncia del presidente Xi Jinping en una de las mayores muestras de oposición al Partido Comunista. Diva Lizette Cash nos tiene los pormenores. Estudiantes en Hong Kong entonaron cánticos de opóngase a la dictadura, no sean esclavos, después de que protestas en al menos 8 ciudades de China, incluyendo Shanghái, formularon la solicitud sin precedentes de que el presidente Xi Jinping renuncie en una de las mayores protestas en décadas contra el Partido Comunista. Estoy aquí para conmemorar a nuestras decenas de compatriotas que murieron en el incendio de Urumqi, porque todos sabemos que la causa de su muerte fue que los camiones de bomberos no pudieron acercarse debido al bloqueo implementado por el confinamiento por el COVID. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, arremetió el lunes contra la información que circula en las redes sociales sobre las muertes. Es cierto que en las redes sociales hay fuerzas con segundas intenciones que relacionan este incendio con la respuesta local al COVID-19. El aumento a nivel nacional, aún pequeño para los estándares mundiales y para un país de 1.400 millones de habitantes, ha impulsado a los principales líderes de China a reafirmar su estrategia de tolerancia cero para el virus, una política que, según Xi, es para salvar vidas, especialmente entre los ancianos de China, y que ahora es debatida por sus ciudadanos. Creo que es demasiado tarde y debemos cambiar las políticas lo antes posible. La política de cero COVID sigue vigente, pero el lunes China alivió algunas restricciones pandémicas, incluso en Beijing, donde los funcionarios de la ciudad anunciaron que ya no bloquearían el acceso a los apartamentos donde viven los residentes infectados. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Continuamos con información de Estados Unidos. El problema de las ratas de la ciudad de Nueva York parece estar saliéndose de control. Un reciente estudio de la Universidad de Missouri encontró que estos roedores pueden infectarse por COVID-19 y desarrollar síntomas graves. Ángela González nos amplía. 13 de 79 ratas capturadas en la ciudad de Nueva York el pasado otoño dieron positivo a infecciones de COVID-19 según un estudio recientemente publicado de la Universidad de Missouri. A la comunidad científica le preocupa el riesgo de una transmisión por zoonosis. Sí existe la posibilidad de transmisión de rata a humano del COVID, y más que nada no es tanto por mordedura ni mucho menos, sino por el gran número de estos animales que hay y que ha sido muy difícil de controlar, sobre todo en el área de Nueva York. Las ratas de la especie noruega habitan en el sistema de aguas residuales de la ciudad de Nueva York, donde se hallaron indicios de una serie de mutaciones de COVID-19. El problema de basuras en las calles de la Gran Manzana ha hecho que la población humana tenga que cohabitar de cerca con estos roedores, que según varios reportes se han incrementado en un 70% en los 2 últimos años. Hay que poner veneno y trampa para las ratas, para que, ya tú sabes, para que no tengan muchas ratas. Y también los restaurantes que tienen la comida afuera, si eliminan eso ya estamos bien. Según el estudio, las ratas podrían infectar también a otras especies de animales. La recomendación es aplicar vigorosamente las normas de bioseguridad. Muy importante, extremadamente importante, un lavado agresivo de manos. ¿A qué me refiero? Estás hablando por lo menos 30 segundos de lavado con agua caliente. El estudio resaltó el riesgo de transmisión de ratas urbanas a humanos, pero enfatizó también en la necesidad de un mayor monitoreo e investigación. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Mientras las solicitudes de desempleo semanal pasaron en Estados Unidos de 17,000 a 240,000, el estado de Texas alcanzó una cifra récord de creación de empleos al contabilizar 14 millones de personas con trabajo. Laura Sepúlveda nos amplía.
Por 12 meses consecutivos, Texas ha registrado un aumento en el número de empleos. Las 49.500 vacantes creadas en octubre representan un aumento del 5,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. El gobernador republicano Greg Abbott sostiene que 14 millones de personas en este estado integran la fuerza laboral. Estamos hablando de servicios profesionales y técnicos. Ese es un sector en el que las personas realmente pueden trabajar desde la casa. La posibilidad de trabajar desde casa es positiva para el crecimiento del empleo y para que nos adaptemos a una nueva economía. El profesor de economía Jim Lee destaca que Texas es un destino deseado para los negocios. Migrantes domésticos, estadounidenses que vienen de otros estados, especialmente de California. Una de las razones es que nosotros en Texas somos abiertos a los negocios y contamos con un entorno fiscal muy bajo. Guadalupe Correa, profesora de ciencia política en George Mason University, destaca que el crecimiento incluye al empleo formal y también al informal, en el que participan numerosos migrantes. Los migrantes llegan a consumir, llegan a trabajar. Y los migrantes están aquí es porque hay trabajos. Entonces, siguen incorporándose al mercado laboral. Obviamente hay xenofobia, hay racismo, hay malos tratos a estos migrantes, pero ellos siguen aportando a los Estados Unidos, al estado de Texas. Según el Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo aumentó en 24 estados en el país durante el último mes. California, con 695,000 nuevos empleos, seguido de Texas y la Florida, fueron estados que por el contrario lideraron la creación de nuevas oportunidades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Unos 500 migrantes, muchos de ellos venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, fueron desalojados de un campamento a orillas del río Bravo en Ciudad Juárez, México. César Contreras nos tiene el reporte desde la frontera. Entre gritos y empujones comenzó el desalojo, y es que cientos de migrantes que aún esperan del lado mexicano de la frontera un milagro para ingresar a Estados Unidos fueron desalojados por las autoridades mexicanas de sus casas de acampar. No estoy de acuerdo con todo esto, hay muchas personas, muchos bebés con cabezas rotas, caras partidas, no lo veo justo, no tenemos dónde ir, no estamos aquí es por necesidad, porque realmente lo que queremos estar es en Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, autoridades de los 3 niveles de gobierno decidieron que era momento de retirar el campamento que los últimos meses ha servido como refugio para migrantes a la orilla del río Bravo. Este es un espacio inseguro para ellos, no nomás se trata de una zona de alto riesgo, así lo ha dictaminado Protección Civil, sino que está en riesgo su salud definitivamente, y por qué no decirlo así, inclusive su seguridad. Debido al frío que comienza a pegar en la frontera, los migrantes han hecho fogatas y hasta estufas improvisadas. Las autoridades ya han recibido reportes de personas con hipotermia, pero ellos no se quieren ir. Nos pide que desalojemos el lugar, que nos vayamos a albergue, que viene el frío más violento, pero nosotros no nos queremos ir, ya que pues nosotros vemos un punto de vista que acá en este muro estamos haciendo un poco de presión a la gente de Estados Unidos para que nos puedan dejar ingresar. Luego del enfrentamiento, varios migrantes incendiaron sus carpas como protesta y algunos elementos de la policía resultaron heridos. Autoridades dieron a conocer que no todos los migrantes aceptaron la reubicación a los albergues temporales y que algunos aún permanecen en el campamento. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Nos vamos a Doha, donde nuestro equipo de La Voz de América continúa en cobertura especial del Mundial Qatar 2022, que en esta 9ª fecha vio a Brasil imponerse sobre Suiza, pero también a Uruguay complicarse su permanencia tras caer 2-0 ante Portugal. Nos conectamos con nuestro enviado especial Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos dónde te encuentras y cómo transcurre la competencia. Bueno, Yasmín, la competencia transcurre bien, pero hoy me encuentro con uno de los animales más emblemáticos de Qatar. Estamos hablando del dromedario, a pesar que aquí lo llaman camello, a pesar que tiene solo una joroba, y usualmente lo utiliza la policía local y sirven como atracción turística, tanto que ahora durante el Mundial fue un éxito, por ejemplo, la gente dando vuelta con estos animales. Pero bueno, los camellos no se quejan, pero seguramente los aficionados se quejan de una cosa, Yasmín: no encuentran billetes para los juegos de este Mundial.
Cada aficionado sueña con tener un boleto para ver a su país en un mundial. Sin embargo, en Qatar 2022, encontrar una entrada a precios normales es una misión imposible, a pesar de que a menudo se puedan ver estadios con tribunas medio vacías, como en Gales contra Irán. Sin embargo, la FIFA orgullosamente dijo: las cifras oficiales muestran que la asistencia promedio general a los partidos es de un impresionante 94% en comparación con la capacidad de los estadios para el evento. Mirando al sitio web de la FIFA, es casi imposible comprar entradas, también cuando están disponibles, según aficionados y periodistas a los que consultamos. Solo a través de portales de reventa un fanático puede encontrar un boleto, pero pagándolo hasta 6 o 7 veces más que el precio original para los juegos de la fase de grupos, hasta llegar a $1,000. No hay, porque la reventa está demasiado cara. No, te ofrecen $800, Argentina-Polonia, y la entrada que por FIFA vale 70. Fuera de los estadios, algunas personas revenden boletos, pero nunca se sabe si son verdaderos o no. Soy un enemigo de la reventa, absolutamente enemigo. Comprar reventa es lo que genera precisamente que haya reventa. Según la FIFA, prácticamente la totalidad de los boletos ya fueron asignados, aunque no todos se han otorgado a un comprador final. Muchos fueron repartidos entre compañías y agencias turísticas, y esto podría explicar la ausencia de público, porque no todos estos tickets se pudieron colocar. Y siguen las polémicas después del partido México contra Argentina. En los vestuarios se pudo ver el campeón Lionel Messi quitarse los zapatos y pisar a una camiseta de México. Y esto en las redes causó la reacción de los mexicanos y ofendió también al boxeador Canelo Álvarez, que llegó a amenazar Messi en Twitter. Sin embargo, el exjugador Kun Agüero dijo que esto no fue hecho intencionalmente y que fue simplemente una mala interpretación de algo que no tenía ninguna correlación. Bueno, Jacopo, pues te agradezco por este reporte y te invito a que te quedes con nosotros para esta trivia, porque la pregunta de hoy es: ¿cuáles fueron los últimos 5 ganadores de la Copa Mundial? Allí tienen las opciones en pantalla y ustedes podrán darnos sus respuestas ingresando al código que ve en pantalla. Es muy fácil, lo escanea con su celular y marca la respuesta que usted considere correcta. Bien, y como ya lo han visto ustedes, la Copa del Mundo despierta pasiones y a algunos incluso les cambia la vida. Por eso Naciones Unidas, a través del programa Gold Click Refugees, busca destacar el poder de este deporte para fomentar la inclusión de los refugiados y desplazados. Sobre este terreno abandonado, Leimer Contreras construyó una cancha de fútbol en San Antonio del Táchira, una localidad fronteriza en Venezuela, donde hoy entrena a unos 75 niños y jóvenes de comunidades aledañas. Más que deporte formamos personas, porque primero viene la formación personal, como valores, como respeto. Su familia llegó a Venezuela hace décadas, desplazada por el conflicto armado en Colombia. Por eso, no dudó en participar en el proyecto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que busca documentar con fotografías el día a día de quienes han encontrado en el fútbol un aliado para alcanzar el bienestar físico y emocional. Entonces, ¿qué trata uno? Como de ayudarlos a que no estén en la calle, a que no estén en malos pasos. Claudia Pineda salió hace 7 años de Venezuela, empujada por las precariedades económicas. Gracias a su experiencia en el campo de juego, pudo adaptarse a su nueva vida en Ecuador como defensa en la oncena Independiente del Valle. Con el lente de una cámara desechable, Claudia también capturó sus vivencias en el terreno. Como te decía, el fútbol realmente transforma, que es una palabra que utilizamos mucho acá, porque no sé si de otra manera yo hubiera conseguido tener la disciplina que tengo ahora para realizar cualquier actividad. América Latina alberga a 18 millones de personas desplazadas forzosamente, quienes han escapado de realidades como la violencia de las pandillas en Centroamérica, la crisis humanitaria en Venezuela y el conflicto armado en Colombia, según datos de Naciones Unidas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Quédese porque después de la pausa, la denuncia que hacen opositores nicaragüenses sobre aliados y familiares del presidente Daniel Ortega.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La BOA en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Tras regresar a la mesa de diálogos, el gobierno y la oposición de Venezuela llegaron a un primer acuerdo que permitirá descongelar fondos para atender la crisis humanitaria que vive el país andino. Desde México, Javier Egar con el reporte. México nuevamente hospedó los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana, facilitados por Noruega. En línea con las normas y procedimientos de la ONU. Su objetivo sería apoyar la implementación de medidas de protección social al pueblo venezolano. Acordaron constituir un fondo social que se financiará con recursos congelados en el sistema financiero internacional al Estado venezolano. Por vía de este acuerdo, estamos rescatando más de 3.000 millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad. Tras la firma, el Departamento del Tesoro anunció la ampliación parcial de la licencia de operación de la petrolera estadounidense Chevron para explotar petróleo en Venezuela y exportarlo a Estados Unidos. La oposición pidió elecciones limpias. Conseguir las condiciones políticas para que se produzca la alternabilidad democrática en el país y con ello el cambio de modelo político que ha arruinado a nuestra nación. Será en diciembre, en esta capital, cuando se concrete con calendario en mano la fecha de las elecciones presidenciales de 2024, que deberán ser limpias y verificables por observadores internacionales. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. La oposición en Nicaragua denuncia que exfuncionarios y familiares de Daniel Ortega y Rosario Murillo están buscando protección en Estados Unidos. Donaldo Hernández nos da los detalles. Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense calculan que solo este año más de 30 funcionarios gubernamentales han migrado hacia Estados Unidos. El asilo político luce como la opción más viable debido a las numerosas restricciones que enfrentan los nicaragüenses. Están huyendo de Nicaragua no solo funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, están huyendo de Nicaragua funcionarios de todos los poderes del Estado y de todos los estratos sociales del país. Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez Lisette Santamaría de la ciudad de Nueva Guinea, quien denunció al partido Frente Sandinista de controlar la Corte Suprema de Justicia. Yo no estaba actuando apegada a la ley, sino que estaba haciendo lo que ellos me decían. Entonces me cansé de eso y me cansé de ser un títere y por eso tomé la decisión de salir de ahí. Opositores aseguran que hay inconformidades dentro de las estructuras del Estado por el rumbo que lleva Nicaragua con la reelección del presidente Daniel Ortega y el control absoluto de todas las ciudades con las recientes votaciones municipales.
Aquí está la oposición de brazos abiertos para que vengan, se unan al lado bueno de la historia, al lado correcto, el que nosotros nos unimos desde el 2018. Que ellos lo están haciendo un poco tarde, no importa, lo importante es que juntos vamos a reconstruir Nicaragua. Hasta el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a los funcionarios que han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América. El volcán activo más grande del mundo volvió a erupcionar después de 38 años. Se trata de Mauna Loa, que ocupa más de la mitad de la isla grande de Hawái. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que los flujos de lava no amenazan a las comunidades de la ladera. Sin embargo, la notificación advirtió, con base en eventos anteriores, que las primeras etapas de erupción de este volcán pueden ser dinámicas y que el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en minutos con más información en El Mundo al Día. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La pobreza extrema en América Latina seguirá en aumento, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En su más reciente informe, la CEPAL señala que la pobreza extrema ascenderá a 82 millones de personas en la región para finales del 2022 por cuenta de la desaceleración económica y la alta inflación. Jair Díaz con el informe. Con lo que compraba los huevos, la leche, compraba panela. Ya actualmente ya no se puede. Solamente comprar la leche, los huevos. Argemiro Polo es un colombiano de 40 años y asegura que sus comidas diarias disminuyeron por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Para el economista Andrés Moreno, el precio de los combustibles es un gran factor de alza. Las personas más pobres le destinan mayor porcentaje de su dinero a la alimentación. En la medida en que aumenten los alimentos, puede que en algunos momentos dejen de comer. Y es que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, alrededor de 82 millones de latinoamericanos terminarán el 2022 en la pobreza extrema. Las cadenas de suministro y por supuesto luego la guerra en Ucrania y las reverberaciones, el impacto que tuvo en inflación. 25 años de retroceso tendría la lucha contra la pobreza extrema luego de que se agudizara a causa de la pandemia del COVID-19. Después del 2020, que fue el peor año, hay una recuperación del empleo, la inflación, sobre todo muy asociada con el choque de oferta resultado de la guerra en Ucrania, y todo esto profundiza y prolonga la crisis social. De acuerdo con los datos de la CEPAL, esta condición afecta más a las mujeres entre los 20 y 59 años. Jair Díaz, Voz de América,
Bogotá. Cada vez son más los latinoamericanos que se unen para formar las Torres Humanas en España. La historia en minutos. En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Boa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Cataluña, España, cada vez más latinoamericanos se unen a una tradición tan autóctona como los castellís, o como se conoce en español, las Torres Humanas, declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Julia Riera nos trae la historia. Poco a poco, los castellers van trepando por las espaldas de sus compañeros hasta construir una torre humana. Se trata de una tradición que nació en el siglo XVIII. 3 siglos después se ha convertido en una de las más emblemáticas de la zona de Cataluña y reúne tanto a locales como turistas. Todo el mundo gana aquí. Para mí, simplemente formando parte de ello, incluso como espectador, es maravilloso. A causa del aumento de la inmigración, esta actividad cada vez integra a más latinoamericanos. Uno de ellos es Gabriel, de origen uruguayo. Su papel es fundamental. Se encarga de integrar la piña o base del castillo para que sea sólida y se puedan evitar las caídas. Lo que nos demuestra es que hay que aprender a hacer un trabajo en equipo. Si uno falla, fallamos todos. Y eso es lo bonito de la piña. Para García, formar parte de esta tradición también es un ejercicio de integración social en su país de acogida. Ellos nos abren la puerta a nosotros y nosotros tenemos que ser buenos con ellos también, adaptarnos. Sin perder la concentración, Noa escala hasta lo alto del castillo. Tiene 5 años y es de origen hondureño. Una vez está arriba del todo, a unos 6 metros de altura, lleva a cabo la aleta, un saludo que significa que el castillo se ha completado. Sus familiares lo viven con emoción. Un poco de nervios, la verdad. Antes sufría más, cada vez menos, pero ella lo disfruta y se lo pasa bien. Una actividad que demuestra que poco a poco y sin importar el origen se puede tocar el cielo. Julia Riera, Voz de América, Badalona, España. Y de España pasamos a Estados Unidos porque la Navidad llegó oficialmente a la Casa Blanca. Este lunes se exhibieron las decoraciones de la temporada en el Salón Azul, donde el presidente Biden junto a la primera dama Jill Biden revelaron que los adornos de este año buscan resaltar el poder de la unidad entre los estadounidenses. Los árboles de Navidad que aparecen en el recorrido por la Casa Blanca están adornados con estrellas que llevan los nombres de agentes de la fuerza pública que han fallecido. La decoración incluye más de 83,000 luces, guirnaldas, coronas de flores, 77 árboles de Navidad y 25 ofrendas florales
ilegales en la parte exterior de la mansión presidencial. Con esto nos despedimos. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info.